primero que tenemos que hacer para empezar a desmontar el ordenador es abrirlo. El nuestro, como veis, ya está abierto, así que vamos a empezar quitando los cables. Tenemos dos tipos de cables. Los de información que van de la placa base a los elementos y los de energía que van de la fuente de alimentación a los elementos. Los quitamos uno a uno y los sacamos. Como los cables de energía van a la fuente de alimentación y están unidos a ella, para sacarlos hay que destornillarla y sacarla junto a ellos. La fuente de alimentación convierte la corriente alterna de muchos voltios que sale de los enchufes en corriente continua de pocos voltios. Con la fuente de alimentación fuera, destornillamos los puertos, que sirven para conectar los periféricos del ordenador. A continuación, quitamos las tarjetas de expansión, cuya función es la de ampliar las funciones del ordenador. Las dos nuestras son gráfica y de sonido. Con las tarjetas y puertos fuera, destornillamos el disco duro y lo sacamos. El disco duro es un soporte magnético que almacena la información del ordenador. Sacamos también la disquetera. Cuando ya tenemos todos los componentes sacados, es hora de ir a la placa base. Primero desenganchamos el ventilador que impide que el microprocesador se caliente demasiado. La placa base está atornillada a un panel que tenemos que sacar y separar de este. Es la parte más importante del ordenador, porque es donde se encuentran los cimientos del PC. Entre ellos destaca el microprocesador, que es el que realiza todos los cálculos para las distintas funciones del ordenador. También están todas las ranuras para conectar las tarjetas de expansión, los cables de datos, los cables de los puertos y la memoria RAM, que almacena memoria para los programas en ejecución y la pierde al apagar el ordenador. Una vez desmontados todos los elementos de la torre, tenemos que volver a montarlo. Empezamos por los elementos de la placa base. Enganchamos el microprocesador a su soporte y sobre este colocamos el ventilador. Atornillamos la placa base con 3 tornillos al panel, que posteriormente enganchamos a la torre con otros 4 tornillos. Ya tenemos la placa base en el interior. Ahora metemos la fuente de alimentación sujetándola con tornillos en su respectivo lugar. Ahora metemos las dos tarjetas de expansión en las ranuras correspondientes y las fijamos con tornillos a la torre. Como nuestro ordenador es antiguo, también tenemos que atornillar los puertos del mismo modo que lo hemos hecho con las tarjetas. Sigamos ahora con los cables. Los de datos se enganchan por un extremo a la placa base en sus correspondientes lugares, ya que hay varios. Cuando ya tenemos esto, pasamos al disco duro donde enganchamos uno de los otros extremos del cable de datos y uno de los cables de energía que salen de la fuente de alimentación. Hacemos lo mismo con la disquetera y colocamos con tornillos ambas partes en su lugar, como se muestra en las imágenes.